Bueno, vamos a empezar la mesa de la mañana. Empezamos, ¿no? Empezamos. Que es la sesión de bioética, que bueno, como todas las éticas, pues responde a esta pregunta de qué debo hacer, ¿no? En problemas relacionados con la vida en sentido amplio, ¿no? Y vamos a tener tres problemas y tres aproximaciones, pues como todo lo que fundamenta la ética, que da una solución en función de la concepción del hombre, ¿no? La antropología que subyace. Y vamos a tener tres temas distintos sobre el suicidio demográfico, la utilización de líneas celulares embrionarias, de origen embrionario, y problemas de diagnóstico prenatal. Vamos a empezar con el profesor Alejandro Macarrón Larumbe, que es ingeniero de telecomunicación, consultor de estrategia empresarial y corporate finance y analista demográfico. Es socio para España de la firma de consultoría empresarial Otto & Company, y en CEU-Cefas de la Fundación Universitaria San Pablo CEU es coordinador del Observatorio Demográfico, responsable de estudios y análisis social, y es profesor de estrategia, liderazgo, negociación y diálogo. Entre otras publicaciones, es autor de libros como El suicidio demográfico en España, El suicidio demográfico de Occidente y Medio Mundo, y Competencia, cooperación y competencia en cada paso de nuestras vidas. Y nos va a dar hace una presentación que se titula El suicidio demográfico en España y a nivel mundial. Así que, Alejandro, muchas gracias y adelante. Bueno, pues buenos días, gracias por venir, gracias al Congreso de Científicos Católicos por invitarme, porque la verdad es que está siendo interesantísimo todo lo que se está tratando aquí. He seguido algunas de las ponencias por streaming y eran impresionantes. Veo aquí alguna cara de alguna persona que ha intervenido en sesiones anteriores. Y bueno, voy a hablar yo del problema que se está generando en las sociedades por la falta de niños. Nacen cada vez menos niños, una situación completamente anómala en la historia de la humanidad, y lo que ello conlleva, algo que se ha acuñado el término suicidio demográfico, lo acuñaron algunos científicos, algunos sociólogos franceses. San Juan Pablo II ya habló de esto en 1985. A mí se me ocurre por mi cuenta cuando yo lo habían inventado muchos otros. Hay gente que me dice que he inventado yo el término, no, pero es verdad que es un poco obvio, ¿no? Porque es una especie de suicidio de un pueblo, una sociedad, por no tener niños, ¿no? Entonces voy a tocar distintos aspectos, me falta tiempo. Aquí el presidente del Congreso me dirá, vaya concluyendo, señoría, porque seguro que me falta tiempo, pero de hecho mi ponencia, la que vais a recibir, los que la quieran recibir, es más larga todavía, tiene bastantes más material del que voy a enseñar y del que hay aquí, pero no da tiempo, ¿no? Entonces, por decirlo con palabras claras, la España de toda la vida, y luego veremos que también está pasando en el resto del mundo, en gran parte del resto del mundo, se está autodestruyendo o suicidando poco a poco por la falta de niños y la desestructuración familiar, que son dos cosas completamente entrelazadas, sin correlaciones de causa-efecto. Por desestructuración familiar quiero decir pues que hay cantidad de gente que ya no se casa, y los matrimonios o parejas, de hecho todavía menos, son muy inestables, ¿no? Aproximadamente la mitad de la gente ya no se casa. Antes se casaba más del 90% de la gente. La gente que va muriendo ahora con 80 años, más del 90% mueren o casados o viudos o divorciados, es decir, que se casaron alguna vez. Ahora mismo lo que indican las estadísticas de nupcialidad es que la mitad de la gente joven de hoy día, si siguen las pautas así, no se casará, o un poco más de la mitad, y de los matrimonios la mitad se acaban divorciando. O sea, es un auténtico desastre si creemos, y es que es así, que esto es bueno para una sociedad, se sea o no cristiano, ¿no? Cuantitativamente nos estamos autosuicidando porque hay menos españoles, nacen cada vez menos niños, y cualitativamente por envejecimiento social. Esto no solamente es un problema de número. Dinamarca tiene mucha menos población que España, pero es un país muy próspero. No es un problema solamente de número de personas, sino de estructura de población, de la pirámide, de lo que se llama la pirámide de población, que ya no es piramidal, esa estructura triangular por edades, por franja de edad de toda la vida, pues ya no es así en ningún sitio, y eso en sí es dañino para el funcionamiento de la sociedad, no es en absoluto ideal, ¿no? Económicamente, por simplificar, ¿no? Si el capital de una sociedad, la riqueza de una sociedad se basa en las personas, que hay menos personas y las que van quedando más envejecidas, como se dice ahora, ¿qué puede salir bien, ¿no? No es un problema solo de pensiones, habéis oído hablar del problema de las pensiones, pero es uno de los problemas, pero no es el único. De hecho, para mí no es el más importante. En el plano afectivo y familiar, pues vamos a una sociedad cada vez con más gente que vive sola, ¿no? Veremos datos de soledad, bueno, ya los adelanto, ¿no? En España se ha multiplicado por 7 o por 8 el número de personas que viven solas en 50 años, ¿no? Y no solo en España, y de hecho en otros países de Europa están todavía peor, ¿no? De Estados Unidos, realmente
la falta de hijos, de hermanos, de parientes próximos es brutal, ¿no? El empobrecimiento afectivo, es una sociedad obsesionada con la palabra pobreza y riqueza, pero del empobrecimiento afectivo, que es cuando tengas cubiertas las necesidades básicas, es mucho más importante que lo demás. Una vez que comes, que tienes lo básico para comer, es mucho más importante tener cariño a tu alrededor que cualquier otra cosa, ¿no? Pues eso, de eso no se habla casi nada. El empobrecimiento de los niños por los divorcios, ¿no? El daño moral y material que sufren, de eso no se preocupa todo el mundo, solo de la estricta pobreza material medida en euros per cápita, ¿no? Pero de este tipo de pobreza no se habla. Políticamente, las democracias tienden a ser sistemas muy descompensados, ya está pasando, tienden a gerontocracia, es decir, a un predominio abrumador de los mayores y jubilados, en detrimento de, y está empezando a haber, no sé si lo habéis visto en diversos países, en España también, una especie de enfrentamiento intergeneracional, que si los boomers, que si los pensionistas, pero bueno, donde no hay harina todo es mohina, y donde no hay harina demográfica, donde no hay niños, pues acaba siendo lo mismo, ¿no? Es decir, va a ser un problema, vamos a tener como una manta corta, ¿no? O trato bien a los mayores o trato bien a los jóvenes, pero no da para todos, entre comillas, ¿no? Tiende a una gerontocracia, y no en el sentido clásico de los griegos o tal, de unos pocos sabios, ¿no? Hay una masa de jubilados que es creciente, ¿no? Y geopolíticamente, en lo que nos toca como españoles europeos, tendemos a la irrelevancia, tendemos cada vez a pesar menos en el mundo. Europa llegó a ser el 25% de la población mundial en 1900 y ahora somos el 10% y bajando, ¿no? Y tendemos a ser el 5%, en un mundo en el cual, además, afortunadamente, los países antes subdesarrollados, países muy pobres, ahora les llamamos emergentes porque nos están igualando en productividad. La clave de la riqueza per cápita es la productividad, cuánto produce cada persona, y si todo el mundo tiene empleo y la productividad es alta, una sociedad es muy próspera, ¿no? Entonces, la productividad se está igualando entre los distintos países porque las tecnologías se han difundido, por la globalización, por una serie de fenómenos, y eso quiere decir que, como en el pasado hace 1000 años, 2000 años, a igualdad de otros factores, lo que contaban las relaciones entre pueblos era el número de personas, ¿no? Si un pueblo tenía 10 veces más personas que el otro, pues era mucho más potente, ¿no? Eso quedó temporalmente, dejó de ser importante con la revolución industrial europea y tecnológica, porque pasamos a tener una productividad económica y bélica infinitamente superior al resto del mundo, pero ahora, digamos, nos está igualando el resto del mundo, lo cual no sería malo, porque significa que están saliendo de la pobreza y que están dejando atrás esa escasez material. El problema es un tema de valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores si la primera potencia del mundo, Estados Unidos, tiene sus defectos y ahora está viviendo una época muy turbulenta, pero es un país democrático, con libertad de expresión, con contrapoderes? La alternativa, la gran superpotencia emergente, es un país donde al presidente lo eligen 1000 personas, de las cuales 990 votan al mismo, y si alguno no está bien en el Congreso, lo agarran de las solapas y lo sacan de la sala del Congreso. Esos son los valores ahora mismo de la potencia emergente, con lo cual el que tendamos a perder peso en el mundo no es una noticia buena, no en el sentido imperialista supremacista, que creo que son valores afortunadamente superados, pero sí en el sentido de que no nos coman, ¿no? Por simplificar, ¿no? Es un proceso en parte espontáneo, porque esa es una de las grandes preguntas. ¿Esto por qué es, no? Bueno, yo he estudiado mucho esto y no tengo la respuesta definitiva, pero lógicamente cuanto más estudias y lees, puedes posiblemente hacerte una idea un poco mejor que cuando tomas a primera impresión, ¿no? Porque mucha gente cree que esto es culpa de Soros, o que esto es culpa del aborto, o achaca una sola causa, pero realmente yo creo que hay muchas causas. En parte es espontáneo y surge de la propia sociedad, pero en parte también está favorecido desde el Estado y desde determinadas ideologías y creadores de opinión, y desde luego hay leyes que son claramente antifamilia, ¿no? En España el divorcio no estaba permitido hace 50 años, en otros países europeos sí estaba permitido, pero al principio el divorcio era divorcio con culpa. Tenía que haber, por ejemplo, pues una infidelidad clamorosa o un auténtico maltrato, tenía que haber causa. Luego pasó a ser el divorcio sin no fault divorce, ¿no? Que sin culpa, y pasó a ser generalizado, ¿no? En España se hace una primera ley de divorcio en la cual lo que más fácil es separarte, que no es romper todavía el vínculo legalmente. Luego viene la siguiente ley de divorcio exprés de Zapatero, en la cual es todavía más fácil. Luego viene otra ley, creo que es de Ruiz Gallardón, todavía más fácil, ¿no? Que ya puede ser ante notario. Si no tienes niños, por supuesto, no tuvieron en cuenta que pudiese haber un niño concebido, ¿no? Porque se suponía que si no tenías hijos, efectivamente no había terceros perjudicados. Pero bueno, por eso digo que esto es un proceso que es mitad, yo lo veo espontáneo, de acuerdo con una serie de cambios sociales, y en parte favorecido, ¿no? La sociedad civil ignora mayormente este problema, porque todos los grandes deportes nacionales echan la culpa a todos los políticos, ¿no? Pero las personas que pueden actuar, yo creo que ahora mismo
y no es porque esté muy ligado a esta casa, creo que ahora mismo es un auténtico ejemplo de lo más potente posiblemente de la sociedad civil española, es esto que llamamos CEU y ACDP, que está realmente invirtiendo en formación y además en creación de contenidos y de valores y de ideas y de investigación sobre los problemas que nos están afligiendo de este tipo, pero en general la sociedad civil, los empresarios con gente con dinero no están haciendo absolutamente nada, ¿no? Nos quejamos de los políticos, pero la gente puede participar no solo metiéndose en política directamente, sino metiéndose en el mundo de las ideas y no lo hace, ¿no? Absolutamente no lo hace. Yo monté una fundación que se llama Renacimiento Demográfico para precisamente potenciar estudiar este tipo de cosas, y la tuvimos que cerrar por falta de donantes al cabo de X años, porque acabamos hartos de pelarnos. Era muy pesada la burocracia, que es lógica con las fundaciones, pero sin dinero pues es muy pesada y no había forma, ¿no? Yo daba muchísimas conferencias, me aplaudían muchísimo, pero soltar dinero nadie, ¿no? Te quiero perrito, pero pan poquito, ¿no? Dice el refrán español, ¿no? España está, al mismo tiempo, está en un proceso, perdón que se me han saltado ahí varias, de transmutación demográfica. Al mismo tiempo que no tenemos niños, estamos en un cambio con la inmigración, lo cual genera una serie de retos y desafíos. Sobre todo tenemos más población nacida en el extranjero, ya hay 9,5 millones de personas en España que no han nacido en España, de muy distintos orígenes, la mitad son hispanoamericanos más o menos, hay un sexto así son africanos, la mayoría marroquíes, hay también otras poblaciones musulmanas como pakistaníes, es un poco de todo, ¿no? Hay más hijos, ya más de 2 millones de españoles son inmigrantes de segunda generación, en los cuales tenemos un reto de primera magnitud, porque la segunda generación de inmigrantes, si la integras bien, pues son como del país, y si la integras mal, pues tienes lo que está pasando en Francia, ¿no? Está pasando en Bélgica. De hecho, Santo Tomás de Aquino decía algo así como que la nacionalidad hay que dársela a los nietos de los inmigrantes originales, porque son los que creen que ya están de verdad integrados en el país, porque no solamente han nacido en el país, sino que son hijos de personas que han nacido en el país. O sea, para que nos hagamos una idea, tiene sus dificultades. Y tenemos ya más de 2 millones de españoles actuales, de españoles de nacimiento, son personas nacidas de padres extranjeros. Hay muchos, cada año perdemos ya unos 200.000 españoles autóctonos, llamo españoles autóctonos los que son hijos de españoles, y es una pérdida que se está acelerando. Ya hemos perdido en los últimos 12, 13 años según mis cálculos, 1,8 millones de españoles autóctonos. Tendría que ser una noticia de primerísima portada, porque es una cosa inédita en la historia, pero no lo es, ¿no? La buena noticia es que cada vez vivimos más, la esperanza de vida en temas demográficos, la mejor noticia, y además estamos ahora mismo en el lugar del mundo donde se vive más, que es Madrid. Madrid tiene la mayor esperanza de vida del mundo de cualquier capital comparable. Siempre habrá una pequeña aldea no sé dónde, o un barrio en Zúrich, pero como ciudad y como provincia es donde más se vive, y además gracias más todavía a las mujeres que a los hombres. Las mujeres siempre viven más, pero aquí el diferencial es incluso un poco mayor, ¿no? La mala noticia de que vivamos más es que si no hay niños y jóvenes, esto es como un regalo envenenado por la famosa inversión de la pirámide de población, porque si acabamos viviendo muchísimo, pero no hay jóvenes cuando llega una edad en la cual efectivamente necesitamos sobre todo que nos mantengan el resto de la sociedad, que genere la riqueza que consumimos y que seamos cuidados, ¿no? Pero si al final acabamos siendo todos viejos y no hay nadie para producir riqueza y para cuidarnos, pues tenemos un problema importante, y eso está empezando a pasar, ¿no? Está empezando a pasar y está empezando a generar ese conflicto intergeneracional que yo espero que no se desmadre, pero que tiene mala pinta, ¿no? A nivel mundial las tendencias son similares, veremos algunos datos. Algunos países nos llevan adelanto, como Japón. Japón es, como se dice hoy día, el canario en la mina, ¿no? Es el país más envejecido del mundo y se ve ahí pues lo que se está viendo, ¿no? Yo estuve en Japón hace unos años, veías muchísimos automóviles muy antiguos, o sea, es una sociedad que se va estancando, no hay miseria en absoluto todavía, pero es una sociedad en la que a la gente además le da horror jubilarse, porque entra además en ese bucle de soledad ya de mayor y se ve la decadencia todavía. Y todavía en estadios iniciales, todos los años pierde mucha población, pero todavía son muchos, pero realmente podemos ver, porque esto que está ocurriendo no ha pasado nunca. Nunca se han tenido tan pocos niños y a la vez se ha vivido tanto. Ninguna de las dos cosas ha pasado nunca, y entonces son fenómenos inéditos. Esto es un congreso de científicos y la ciencia se basa en experimentos en los cuales les damos explicaciones y generamos teorías, las teorías las validamos y tal, pero necesitamos datos empíricos, y aquí no hay datos empíricos, aquí hay predicciones. Los datos empíricos son de Japón o de mi Asturias natal, que es la región de Europa continental
con menos hijos por mujer. Digo lo de continental porque en total de masa infecundal ha pasado por la derecha Canarias. Lo que pasa es que no es continental, por eso digo continental. Canarias, lo de Canarias es absolutamente impresionante. Solamente África queda a nivel mundial con un crecimiento de población positivo, quitando sitios muy especiales como Afganistán o hasta hace poco la Franja de Gaza. Ahora mismo ya no sabemos qué está pasando ahí, nada bueno, pero lo que digo es que no era una sociedad con una fecundidad explosiva, muy gente con profundos valores islámicos, digamos, muy militantes, y eso genera pues, una sociedad con muchísimos niños. Franja de Gaza, Afganistán, algún país todavía de Asia, pero sobre todo el África, digamos, negra, en la cual también está cayendo la fecundidad, ¿no? En 15 a 30 años la humanidad podría empezar a menguar. Ahora mismo, lo mismo que pasó en España cuando murió Franco, nacían muchos más niños de la gente que moría, ¿no? Había que ser más del doble de nacimientos que de muertes. Eso es como una empresa que ingresa el doble de lo que gasta, ¿no? Pero si las ventas empiezan a caer los nacimientos y los costes se mantienen o incluso suben, es lo que nos pasó, pues cada año el margen es menor, cada año el beneficio es menor, hasta que lleva un año entras en pérdidas, por así decirlo, que es en este caso que muera más gente de la que nazca. Así como en los países puede haber inmigración o inmigración, de momento a nivel mundial, hasta que el amigo Elon Musk no empiece a llevarnos a Marte, todo lo que, si hay más nacimientos que muertes o más muertes que nacimientos, es el balance mundial. Bueno, pues cada año ya nacen menos personas en el mundo y cada año muere más personas porque cada vez hay más gente mayor. Entonces estamos a 15 o 30 años de el comienzo de la reducción de población mundial. Hasta ahora se ha acelerado la caída de nacimientos respecto a lo que la ONU saca cada 2 años un estudio mundial de la población y de predicciones, y continuamente en los últimos años las cosas han ido peor de lo que preveían ellos 2 años antes, ¿no? Es decir, que ahora mismo, por eso digo, de 15 a 30 años nos quedan de crecimiento de población mundial, pero perfectamente puede ser 15, porque se está acelerando la caída de nacimientos en todo el mundo, así como gracias a los científicos católicos y no católicos, en parte, pues se vive más y tardamos más en morirnos. Eso no compensa al final en este punto, ¿no? Entonces, otro punto, otra idea fundamental que quiero transmitir es que no cabe resignarse ante esto, ¿no? Hay mucha gente que dice si esto es irreversible, ¿no? Bueno, pues, oye, si es irreversible, esta conferencia, ¿para qué hablamos? La quitáis y hablamos de temas más interesantes, ¿no? Porque si uno se ve que algo es inevitable, ¿para qué preocuparte de ello, ¿no? Y sobre todo, además, es que, oye, todavía somos mucha gente. Si la gente vuelve a querer tener niños, pues recuperamos el pulso. Es verdad que cuanto más tiempo pase en una sociedad más envejecida va a ser más difícil cambiar esa inercia y revertir la pirámide de población, pero mientras estamos vivos hay esperanza. Bueno, y para los católicos la esperanza es nuestra segunda virtud, fe, esperanza y caridad, ¿no? O sea, es una virtud que no podemos renunciar a ella. Pero vamos, sobre todo, insisto, no nos podemos resignar a esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Este es un poco por lo que además yo me metí en esta historia, ¿no? Estos son la evolución de los nacimientos en España desde 1858. Entonces, que es cuando empieza a haber series modernas. Hay un punto intermedio que es la Guerra Civil, que es el peor momento de la historia de España en 200 años, en el cual España se parte en 2 bandos, y ahí, como veis, hay una caída. He puesto en rojo, en azul al final de la derecha, como empezaban a venir muchos inmigrantes y empezaban a tener niños, eso generó un cierto repunte, que luego ha habido cierta caída, y por eso he puesto en rojo los nacimientos de madres españolas, porque hasta hace 30 o 40 años no había prácticamente extranjeros en España. Entonces, como veis, en el peor momento de nacimientos con la Guerra Civil, que es el año 1939, como la Guerra Civil acaba el 1 de abril, todos los niños que nacen en el 39, salvo los prematuros, han sido concebidos en el último año de la Guerra Civil, que es el peor a efectos de que la sociedad está cada vez más machacada, que hay media España derrotada. Mi padre estaba entonces en Madrid aquí, yo no tengo víctimas de guerra, pero pasaron muchísimo hambre, estaban fatal. Bueno, pues nacen más niños, bastantes más niños en total, y no digamos de españoles, en el peor año de la Guerra Civil, que ahora, con 20 y pico millones menos de habitantes, ¿no? Entonces, a mí cuando me dicen que no tenemos niños por las dificultades materiales y por la conciliación y por no sé qué, digo, mira, eso, son los valores. No me gusta decir eso, son los valores estúpidos, ¿no? Es la economía, no me gusta, son los valores. O sea, esto tiene que ver única y exclusivamente, de los cuales también fluyen las leyes, y fluyen las actitudes, y fluye todo, ¿no? El balance que os decía entre nacimientos y muertes, en azul es el total de España, y en ese color, una especie de color ahí como naranja clarito, no sé qué sale, es el balance de los españoles en miles, ¿no? Como veis, hay cada vez hay un flujo negativo, hay un balance negativo mayor. Hay una pequeña anomalía que es el año 20 por el COVID, ¿no?
pero si veis, si comparáis el año 19 con lo que sigue, claramente la tendencia es a la baja, ¿no? Pero vamos, hay países que están peor. Nosotros os decía que hemos perdido 1,8 millones de españoles ya. En Alemania ya han perdido, según mis cálculos, unos 7 millones de alemanes étnicos o clásicos. En Italia unos 5 millones, porque empezaron antes a tener menos niños, ¿no? Esto es, en demografía, y el parámetro tal vez más importante de todos, junto con los temas de mortalidad, es el número de hijos por mujer. El número medio de hijos por mujer. Pensar que los hijos se tienen en pareja prácticamente siempre, ¿no? Entonces, por eso hace falta 2, no hace falta 1 por mujer. Hace falta 2,1 porque nacen un poco más de hombres que de mujeres, aunque luego el sexo débil de mortalidad somos los varones, morimos más a cualquier edad, incluso ahora que la mujer se ha incorporado al mundo laboral y que hay más mujeres que fuman que antes y todo lo que quieras, sigue habiendo las tasas de mortalidad cualquiera de los hombres son mayores que las de las mujeres. Bien, como veis ya había una caída de fecundidad en 1900, de hecho hay datos anteriores, estimaciones, todavía incluso ya había empezado a caer, pero no se notaba porque la mortalidad infantil y juvenil caía más. Hacia 1880, la mitad de los niños que nacían en España, la mitad no llegaban a cumplir 12 años. O sea, decimos que no hay nada peor que ver morir a un niño, pues antes era lo más común, posiblemente era más fácil ver morir a un hijo que ver morir a tu padre, ¿no? Porque a lo mejor te morías tú antes, ¿no? Pero quiere decir que era de lo más común, ¿no? Ahora muere más o menos 1 de cada 250 antes de los 12 años, de la mitad a 1 de cada 200, de 125 a 1 de cada 250, y casi todos mueren además el primer año de vida y posiblemente los 2 primeros meses de vida. Han nacido a lo mejor con malformaciones o con algo inviable, y a partir de ahí la mortalidad es bajísima, ¿no? Entonces, veis que hay una caída muy fuerte, hay una cierta caída también con la guerra civil, luego hay un repunte, que es lo que llamamos baby boom, que también veis que no es muy boom, tampoco es que sea muy boom, ¿no? No es brutal. Y luego viene ya, a partir de un cierto punto, empieza la caída, que se produce sobre todo muy fuertemente a partir del año 1977, ¿no? Es cuando empieza la transición y hay un cambio tremendo en valores, en algunas cosas para bien. Pues España se convierte en una democracia, en una serie de cosas, personalmente, y creo que la gran mayoría consideramos positivos, pero en el tema de familia y de valores el cambio fue verdaderamente catastrófico, absolutamente catastrófico. Y además hace a la larga España una sociedad inviable, porque una sociedad sin niños podemos tener todas las libertades y todas las igualdades y todo lo que queramos, pero si no hacen niños, pues la sociedad acaba destruida, ¿no? Entonces estamos en un nivel, he puesto en rojo, cuando estamos ya por debajo del nivel de reemplazo, el índice de reemplazo, que es, como decía, hacen falta 2,1 hijos por mujer, cuando la mortalidad infantil y juvenil es muy baja. Históricamente hacían falta 4 o 5 hijos por mujer para que la sociedad se mantuviese, y de hecho se tenían un poco más que eso, ¿no? ¿Cómo opera si tuviese que dar solo una transparencia de qué es el suicidio demográfico? El suicidio demográfico es esto. Si tenemos ahora mismo 100 mujeres en edad de tener niños, de 15 a 45 años se habla, pero más bien hoy día es de 18 a 42, 43, he puesto ahí en Europa, en España y en Asturias, por lo que os decía que es el sitio con menor número de hijos por mujer. ¿Cómo evoluciona eso en el tiempo? Si tenemos, en vez de 2 hijos, tenemos 1, pues dentro de 30 años sí, la mitad de personas que pueden tener niños, ¿no? Y dentro de 60 años habrá la mitad de la mitad. Entonces, eso es más o menos que pasaría con cuántas, por cada 100 mujeres de hoy día en la Unión Europea. Estos son datos un poco... Esta diapositiva la hice hace varios años, ahora saldría todavía peor, porque han caído incluso los índices de fecundidad. Entonces, Asturias, donde yo nací, dentro de 100 años habría un 90% menos de mujeres. Luego, en el resto de edades, pues esto es como una cosa, digamos, que se propaga por las edades. Si dentro de 30 años hay la mitad de personas en edad de tener niños, pues dentro de 50 años habrá la mitad de la banda de 50 años. Esto es como que es una ola de vaciamiento de la población, ¿no? En concreto, la franja tal vez más vital de una sociedad, que es la gente de 20 a 40 años, ¿no? Es la gente que empieza a trabajar, es la edad que se tienen casi todos los niños, ¿no? Es fundamental para la productividad, es gente que aprende, tiene todavía ambición, compra casas o compra casas cuando se podían comprar casas en España. Esto es lo que hemos perdido solamente en 21 años, por la caída de la natalidad sobre todo, casi en exclusiva, por provincias, en esa franja de edad de las personas nacidas en España. Parte de esto se ha cubierto con población venida del extranjero, pero solo una parte, ¿no? Como veis, en Asturias y en Vizcaya, 50% más. Como veis, las provincias del País Vasco ahí están en cabeza,
y eso se debe a que tuvo el mayor cambio de valores en la transición de toda España, de ser una sociedad muy familiar con muchos niños, que además atraía a población del resto de España, a lo contrario tuvo lo que se llamó el éxodo vasco, que en un estudio de Cefas cuantificamos en unas 180.000 personas. Entonces, veis, Vizcaya ha perdido el 50%, de Vizcaya de lo más rico de España. De hecho, en la segunda mitad del siglo XIX es la provincia más próspera de toda España, ¿no? Que tiene un crecimiento bestial. Pues esto es la otra cara de la moneda. Zamora, Palencia. En Zamora y en Orense ahora mismo hay más de 4 muertes de españoles por cada nacimiento de madres españolas, ¿no? Para que os hagáis una idea del ritmo al que va esto, ¿no? A nivel mundial, como os decía, está pasando 3/4 de lo mismo, con cierto retraso. Esto es la tasa de fecundidad mundial. También, como os decía, aquí hay un poco de trampa porque en 1950 la mortalidad infantil y juvenil mundial era todavía muy alta, ahora es bastante más baja, incluso en África, pero como veis pues se tenían casi 5 hijos por mujer de media. Entonces se produce, sobre todo a partir del año 70, aquí hay un cambio, de nuevo, esto es una cosa provocada, planificada o es cuestión del desarrollo, pues yo creo que hay un poco de todo. Sí que hubo, porque se han desclasificado los documentos, esfuerzos del gobierno norteamericano y de una serie de fundaciones norteamericanas, pero sobre todo el gobierno, porque bajase la natalidad en los países del tercer mundo. Pensar que en los años 60 y 70 la población de los países del tercer mundo se está duplicando cada 25 años, más o menos. Si te duplicas cada 25 años es que te multiplicas por 16 en un siglo. Colombia tenía unos 4 millones de habitantes en 1900, ahora tiene más población que España, ¿no? O sea, a principios del siglo XX, aunque parezca increíble, de todos los países de Iberoamérica, más España y Portugal, España era el más poblado, ¿no? Y ahora ya nos sobrepasan. Brasil nos ha dejado a kilómetros de distancia, México también, nos ha sobrepasado Colombia, Argentina está... Si miramos solamente argentinos, pero en España, si no fuese por la población inmigrante y sus hijos, tendríamos solamente ya 37 millones de habitantes. Entonces, para que os hagáis una idea. Bueno, el caso es que veis ahí que hay una caída tremenda, entonces ya seguramente, perdón, estamos por debajo del nivel de reemplazo a nivel mundial, porque, como os decía, el nivel de reemplazo es dependiente, es 2,1, cuando la mortalidad infantil y juvenil es muy pequeña, pero todavía hay, sobre todo en África, la mortalidad infantil, aunque ha caído mucho, es muchísimo más baja que antes, todavía sigue siendo alta, y luego hay algunos países, en concreto los 2 más poblados del mundo, y ahora mismo en concreto el más poblado del mundo, donde se practicaba el feminicidio selectivo de bebés, cosa que nunca oiréis hablar de ella a nuestras feministas, a nuestro Ministerio de Igualdad ni nada, pero es una auténtica vergüenza, y eso se ve en las pirámides de población. Generalmente nacen entre 106 y 108 niños varones por cada 100 niños, mujeres o hembras, ¿no? En esos países, en la India, en su pirámide de población hay como 112 niños por cada 100 niñas, y en China hasta hace poco, no sé, cabe esperar que ya no ocurrirá porque han quitado la política de hijo único, había 120 niños por cada 100 niñas, es decir, que ahí faltan niñas. Y eso hace que el umbral de reemplazo efectivo sea incluso menor. O sea que seguramente estamos ya, perdón, a nivel mundial por debajo del nivel de reemplazo. Eso quiere decir que la población mundial, como os decía, ya ha entrado en una dinámica negativa y además seguramente creciente, porque todos los sitios, todo lo que se observa, no se observa repuntes de la fecundidad en ningún lado, ¿no? La esperanza de vida al nacer es un grandísimo triunfo de la humanidad, ha crecido enormemente. Esto incluso en África es donde está más baja, está en 62, 63 años, que es una esperanza de vida que nosotros no conseguimos hasta el año, creo que no sé si fue el año 50 o por ahí. Es decir, que eran esperanzas de vida en Estados Unidos hace también 80 años, 70 años, cuando ya eran muy prósperos, ¿no? Y eso sigue creciendo. Lo que pasa es que, como decía, si no hay niños, pues esto es un regalo envenenado, ¿no? Otra forma de ver, entonces, el resultado del envejecimiento. ¿El envejecimiento cómo se mide? Pues se mide, hay varias formas de medirlo, porcentaje mayor de 65 años, pero los de 65 años prácticamente ya ninguno es viejo. Yo tengo 65 años y corro 4 o 5 kilómetros casi todos los días, ¿no? Ahora, pero también sale mayor de 80 años. En cualquier métrica que tengamos, y una de ellas es la mediana de edad o media de edad, la mediana es lo que divide en 2 mitades iguales una población, como veis, está creciendo mucho. Entonces, a nivel mundial la población todavía es joven, pero por ejemplo en España, los españoles de toda la vida, cuando murió Franco estábamos en 30 años de edad mediana, la mitad de la época del Cuéntame, la mitad tenían 30 años, menos de 30 años, y ahora la mediana de edad es de 48 años. La mediana edad de la población española total creo que es 46, y como decían los españoles autóctonos estamos en 48, ¿no?
Entonces, ¿qué efectos potenciales tiene esto? Bueno, pues 2 minutos, Alejandro. ¿Cuánto? 2 minutos, vale, pues termino entonces muy rápido. Como decía, ya los he dicho un poco, tienes una desaparición de sociedad, económicos de todo tipo, tienes unos efectos afectivos familiares, políticos, geopolíticos. Hay algunos efectos positivos secundarios, sí, porque no hay monedas sin dos caras, aunque aquí no sea una moneda, no son iguales, ¿no? Pues va a haber un ahorro, tendría que haber un ahorro en gastos educativos, pero porque vamos a gastar mucho más en pensiones, quitando que seas Pedro Sánchez y digas, no, voy a seguir gastando lo mismo porque sí gasto más por niño. Oiga, si usted no tuviese un Estado quebrado, podría hacer eso, pero da la casualidad que va a tener una necesidad de gastar en pensiones y en sanidad muchísimo más. No, pero lo han dicho, lo han dicho. No, lo que bien, que vamos a una adecuación de más calidad. Oiga, no, usted hay que recortar ahí porque si no tenemos un problema todavía más grave, ¿no? Ahorro el subsidio de desempleo, salvo que nos pasemos con la inmigración. El desempleo desaparecería en una sociedad en la que nacen cada vez menos niños. Casas más baratas para comprar, está pasando exactamente lo contrario por la avalancha migratoria y la dificultad de construir. Y sociales, bueno, pues, como decía, desaparecería el desempleo, menos criminalidad. La criminalidad violenta es sobre todo cosa de jóvenes, pero esto es un poco como la paz de los cementerios, ¿no? En los cementerios no hay problema, porque como no hay vida. Bueno, vamos a ver si el tema de la soledad, que os decía, esto es cómo se ha disparado, estos son los indicadores de soledad, o sea, cuánta gente vive sola, qué porcentaje de personas viven solas y qué porcentaje de hogares son unipersonales, ¿no? Bajo cualquier métrica que veáis es un crecimiento continuo, ¿no? Brutal, ¿no? Y la última es proyección. Y luego, pues, desde el punto de vista político, ¿no? Yo suelo decir que bienaventurados sean los jubilados porque de ellos sí será el reino de los votos, ¿no? Es decir, realmente es así, no es que sea culpa de ellos, son dinámicas electorales. El problema de eso es que aplaste, como está empezando a pasar al resto de la sociedad, ¿no? Y lo que os decía, el peso de Europa en el mundo, y bueno, ya por terminar alguna... ¿Cómo vamos a volver a tener niños? Porque es la pregunta. Dice, bueno, ¿y qué se puede hacer? Vamos a ver, si la gente, por mucho que contemos el rollo de las pensiones, a la gente de 30 años le queda muy lejos, ¿no? A los de 25, los que podéis tener niños, oye, dentro de 40 años no va a haber pensión, bueno, ya, yo voy a divertirme esta tarde. Es decir, si tú no te das cuenta que lo mejor para ti, para tu vida, a lo largo de tu vida, es formar una familia estable y tener niños, no los vas a tener, por muchas conferencias que demos algunos catastrofistas, ¿no? Tenemos que recuperar como algo que tenía todo el mundo. Hasta hace 50, 60 años era objetivo fundamental de las mujeres y de los hombres formar una pareja estable para toda la vida. Si la gente no vuelve a querer tener eso, no hay nada que hacer, ¿no? Y los políticos, las élites, en parte no entienden lo que está pasando y en parte no les pasa factura el que la sociedad se deteriore demográficamente, ¿no? Cuando les pase factura, cuando hay una presión social y hay una presión entre ellos, reaccionarán y se pondrán todos ya está empezando un poco a pasar, ha habido un cierto giro. ¿Y eso cómo se tiene que concretar? Pues hay que hacer un cambio enorme en valores, en leyes, en impuestos, en todo tipo de cosas. No basta un cheque bebé, que es lo que hacen los políticos, además les viene estupendamente para comprar votos, eso no sirve de nada. En todos los cheques bebés han fracasado, de repente estimulan a la gente que lo estaba dudando y se lanza y tiene los niños, ya los ha tenido, esos que están a punto de tener niños y ya está. Eso es lo que ha pasado con prácticamente todos los cheques bebés. Entonces, hace falta realmente un cambio brutal, brutal en el sentido de amplio, de valores, y si no, pues estamos, y luego en otras lo veréis en el resto de lo que os van a entregar, pues una serie de medidas, si no realmente tenemos unas perspectivas muy malas, ¿no? Y yo creo que acabo aquí, porque ya he consumido el tiempo, ¿no? Ya me he suicidado en el tiempo, ¿no? Sí, vamos, una diapositiva más te dejamos. Una diapositiva, gracias. Bueno, pues esto, si me diesen, voy a usar dos, ¿no? Si me diesen solamente dos imágenes que proyectar para decir qué solucionar, esta sería la zanahoria de por qué debemos tener niños, porque los niños nos encantan. No es porque sea un hijo mío pequeño, es que le capturé una buena foto con 3 meses, entonces me parece, y así no tengo problemas de derechos de autor, ¿no? Entonces, realmente los niños nos encantan, realmente es brutal que se haya desnaturalizado tanto hoy día la sociedad. Y en el otro extremo está la gente que nos avise de lo que le ha pasado por no tener niños, ¿no? Esto es el testimonio de una mujer que no tuvo hijos y dice que tiene una pena, siente una pena tremenda, y dice a los jóvenes, por favor, no lo dejéis, porque cuando yo quise intentarlo ya era demasiado tarde. No sé si aquí podemos, es un vídeo de 1 minuto y pico, no sé si tenemos, no sé si hay forma de pinchar ahí en el enlace. Y siento que he perdido vivir lo más grande que hay en una persona, que es la paternidad y la maternidad, lo más grande en la vida.
No he sido madre, tengo 50 años y ya no seré madre porque lo considero que ya es tarde. Y siento que he perdido vivir lo más grande que hay en una persona, que es la paternidad y la maternidad, lo más grande en la vida. Aún hoy muchas veces cuando hablo del tema o siento algo, pues me emociono, me dan ganas de llorar, ya menos porque lo voy aceptando. Y bueno, pues muchas veces pienso cómo sería mi casa con hijos o la vida con hijos, poder darles de mi amor, verles crecer, ayudarles a crecer, educarles, orientarles. Y creo que no hay nada más grande para la vida de un adulto. Creo que no hay nada más grande. Y también como psicóloga que soy, pues veo que muchas veces cuando alguien viene con mucho problema, el que tiene hijos siempre es su punto de apoyo. Y en eso se apoyan para cambiar, que a veces se necesita cambiar mucho. Ahí se agarran y cambian. Así que yo quiero transmitir esto porque el que está aún a tiempo, que sepa lo importante que es y que no lo deje pasar. Y ya, lo ultimísimo, un poquito de propaganda. Esto es un libro que justo sale ahora, que se llama Los últimos españoles, que hemos escrito el historiador y periodista Miguel Platón y yo. El suicidio demográfico de una nación, ¿no? El título es un poco provocativo, todavía no estamos ahí, pero si seguimos así, acabaremos estando en los últimos españoles, que habla un poco de todo el tema de natalidad, también inmigración y qué se puede hacer, ¿no? Un poco la conferencia está un poco ampliada. Y nada, muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta allí? Ignacio. Hola, me ha encantado la charla y aunque te has centrado sobre todo en España y has mencionado un poquito la parte del mundo, me gustaría que comentaras algo, he leído respecto a algunas estadísticas, has dicho que estamos cerca de la tasa de reemplazo mundial, pero claro, esto obviamente va distinto por barrios, entonces otra de las consecuencias va a ser los grandes cambios que se van a dar en las poblaciones de los distintos continentes. Por ejemplo, lo que he leído es que Asia está a un par de décadas de alcanzar el punto cero, ahora mismo están todos los demás continentes bajando y el único que va a crecer de forma continua durante el siglo XXI va a ser África. Entonces nos vamos a encontrar con que de aquí a final de siglo el continente más poblado va a ser África y bueno, con todas las consecuencias, digamos, que va a tener, porque otras cosas es el continente que tenemos al lado. Sí, eso es muy típico de las medias. Cuando la media es muy representativa, cuando la varianza es pequeña alrededor de la media. Cuando hay mucha varianza, realmente es el medio pollo que se come uno solo, cuando hay dos sentados a la mesa y uno no come pollo y el otro sí, ¿no? Entonces, eso está pasando aquí. También pasa en la media española, es decir, hay gente que sigue teniendo 4 hijos, mucha gente no tiene ninguno, o sea, el 1,1 que tenemos. Entonces, África tenía menos de la mitad de población que Europa, Europa incluida Rusia, en 1950. Ahora tiene ya tiene el doble, y hacia 2050 tendrá el cuádruple. Esa proyección es bastante segura, la de aquí a 2050, la de 2100 ya veremos, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. Y luego Asia también vuelve a ser un puzzle de muchos, ¿no? Entonces, Extremo Oriente, como siempre, son extraordinarios copiando y mejorando lo de Occidente, ¿no? O sea, el desplome de natalidad de Corea del Sur, de una serie de países, es alucinante, vamos, de no creer, ¿no? Y con lo cual, esos van a ir muchísimo más rápido y luego tienes otros países de Asia donde va no tan rápido, pero incluso países hoy día además fuertemente islámicos como Irán. En Irán han pasado de 7 hijos por mujer a 1,7 en 40-50 años. Arabia Saudí ha pasado de 7 hijos por mujer a 2 en 50 años. O sea, es impresionante algunos cambios de ese tipo. En parte propiciados por sus propias élites, también por el propio acomodamiento de las personas, ¿no? Entonces, el balance a nivel mundial es brutal. Por ejemplo, ahora la Unión Soviética y Rusia, ¿no? Todo lo que es la antigua Unión Soviética. De la antigua Unión Soviética, todo lo que no es Rusia, ahora mismo tiene tanta población sumada como Rusia, por así decirlo. Entonces, es curioso porque toda la parte de la antigua Unión Soviética, que era más o menos cristiana, europea, blanca, ha tenido una pérdida de población brutal por más muertes que nacimientos, incluido Rusia. Rusia ha tenido como 15 millones más de muertes que nacimientos
guerra de Ucrania aparte, Ucrania brutal lo mismo. En cambio, los estanes, que son más o menos musulmanes, casi todos han tenido crecimientos importantes de población, ¿no? Con lo cual efectivamente hay unos rebalances tremendos. Hispanoamérica está también en esta senda, incluso hay sitios como, no es un país, una nación, pero una nación en sentido de la ONU y en sentido internacional, pero es una nación real, que es Puerto Rico, está incluso peor que nosotros en natalidad y encima emigran a Estados Unidos. Argentina, Chile ha habido un desplome absolutamente bestial, y luego hay países de Centroamérica que todavía tienen algo de natalidad positiva, pero vamos, es así, o sea, las tendencias que se observan son universales. El único país occidental que escapa hasta ahora de esta tendencia es un país único y irrepetible en el mundo, por todo tipo de conceptos, se llama Israel, ¿no? Y eso se debe sobre todo a su población más religiosa. No solo, también los no religiosos tienen más hijos que los restos occidentales, pero hay una gradación perfecta en Israel, y seguramente aquí también, entre más religiosidad y más hijos, ¿no? Cuando te dicen además qué se puede hacer, pues bueno, yo digo, por no hacer un proselitismo excesivo o que no caería, digamos, bien, pero por decirlo con toda claridad, que la sociedad española ha hecho un pésimo negocio descristianizándose en muchos aspectos, y entre ellos porque la gente, incluso hoy día, pues es el tópico, ¿quién tiene más hijos? Pues los del Opus, lo que se suele decir, pues es que es así, pero es que necesitamos más niños. O sea, eso, así como antes podías decir una sociedad desbordante de natalidad, podías decir que eso podía generar problemas, ahora no. No sé si da tiempo alguna más, Fabián. Si te parece, vamos a seguir, luego tendremos espacio, como no hay preguntas a Gonzalo, pues si te parece, Ignacio, la guardamos salvo que sea muy breve. La dejamos para luego y así discutís tranquilamente. Pues vamos a pasar, muchas gracias.